Bueno, pues vamos a participar de la Santa Cena, pero antes quería leer el texto donde leemos, siempre que lo hacemos, ¿no? Y hacer un comentario sobre él, ¿no? Dice el versículo 23 de 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, aquí Pablo está diciendo porque yo recibí del Señor, ¿no? Y esto no, Pablo no se está refiriendo a una tradición que se le haya enseñado a él y que él lo está haciendo de esa manera, porque sabemos que como apóstol él recibió la revelación del Evangelio directamente del Señor, ¿no? Lo dice claramente en Gálatas capítulo 1, donde dice: os hago saber, hermanos, que el Evangelio que yo os he predicado no lo recibí de hombre ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, Pablo como apóstol había recibido el Evangelio directamente de Dios y realmente era para poner los fundamentos en la iglesia, ¿no? Y aquí estaba poniendo, en la iglesia de Corinto, estaba poniendo orden, porque si leemos todo este capítulo, pues nos daremos cuenta de que allí pues, había un desorden en cuanto a la cena del Señor, que allí se llevaba cada uno su comida, unos tenían más comida que otros, unos tenían mucha opulencia, otros pasaban necesidad, y Pablo les tiene que decir: esto no es comer la cena del Señor, ¿no? Entonces él realmente se dirige a lo que Jesús hizo en esa última cena con sus discípulos, ¿no? Esta última cena con sus discípulos viene registrada en los evangelios sinópticos, ¿no? Es decir, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? En Juan no viene, ¿no? Y ahí se habla de este tema, ¿no? Pero es eso, ¿no? De que estos evangelios, por ejemplo el de Lucas era compañero de Pablo y viajó con él mucho. Sin embargo, su evangelio se escribió en los años de 50, 60, según los comentaristas, y él tampoco es que lo hubiera recibido de Lucas, es que lo recibió directamente del Señor, ¿no? Y no es según la tradición, ¿no? Porque hay muchas tradiciones, ¿no? Yo no sé los corintios cómo habían llegado a ese estado de tener esos ágapes y esas cenas donde unos, como he dicho, tenían mucha opulencia y menospreciaban a los otros que no tenían nada y pasaban vergüenza por no tener nada y cosas como estas, ¿no? Eso realmente no era celebrar la Santa Cena, no era celebrar lo que Jesús enseñó, ¿no? Y hay muchas tradiciones, ¿no? Yo estaba pensando sobre esto, ¿no? De que hay tradiciones como, por ejemplo, la Iglesia de Roma ha llegado a su tradición de la liturgia y de la Eucaristía, con la celebración de la misa y la consagración del pan y el vino por medio del sacerdote, y al final, por medio del concilio, llegó he estado leyendo al Concilio de Trento, donde se estableció, ¿no? La teología de la Santa Cena, de que el pan y el vino se convertían en la carne y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y esto es lo que ellos llaman la transustanciación, ¿no? Y bueno, eso es toda una tradición, toda una derivada de
de todas las enseñanzas que ellos han tenido a través de los siglos, y que finalmente llegaron a ese aspecto teológico de decir que en la misa, pues el sacerdote, por medio de consagrar el pan y el vino, se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. Sí, pero si miramos realmente en la Santa Cena lo que Jesús hizo, pues realmente lo que hizo es lo que aquí dice, ¿no? Que tomó pan y habiendo dado gracias, ¿no? Lo partió y dijo: comed, esto es mi cuerpo, que vosotros partid, haced esto en memoria de mí. Y también luego tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que vivierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Luego sigue diciendo más adelante, que aquí no lo tengo registrado, que Él dijo: y ya no beberé más del fruto de la vid. Realmente ahí lo que estaba bebiendo nuestro Señor Jesucristo era vino, el fruto de la vid. Ya no beberé más del fruto de la vid hasta que me reúna con vosotros, ¿no? Y no está hablando de que muchas veces, ¿no? Jesús en los evangelios de alguna manera habla de cosas espirituales, pero toma cosas naturales para ilustrarlos, ¿no? Porque la mente a veces no puede captar. Dice: el hombre natural no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Entonces a veces les tiene que hacer, por medio de simbología, por medio de ilustraciones, enseñar las verdades del Evangelio, ¿no? Y toda esta teología de la transubstanciación, como también, por ejemplo, los luteranos también tienen, y las iglesias luteranas, que hay algunas de ellas que descienden de ellos y tal, pues tiene el tema de la consubstanciación. No es que el pan y el vino se transformen en la carne y sangre de Cristo, sino que coexisten, ¿no? Por eso es consubstanciación. Coexisten ahí, ¿no? No son transformados, pero coexisten, y el pan y el vino pues también tienen su esencia propia, ¿no? No son transformados, ¿no? Pero todas estas cosas, todo viene sobre el asunto que Jesús dijo, hablando en Juan 6, acerca de que Él era el pan de vida, ¿no? Entonces Él dijo unas palabras muy fuertes que algunos discípulos le abandonaron, ¿no? Dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, dijo Jesús, no tiene vida en sí mismo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y como he dicho antes, Jesús tenía que ilustrar que su esencia era la que daba vida, pero que realmente tenía que simbolizarlo por medio de la carne y de la sangre. Pero si miramos en ese capítulo 6 de Juan, realmente él estaba hablando acerca de la palabra. Él estaba hablando acerca, y de hecho termina diciendo, cuando algunos se fueron, dijo: la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Y todo el capítulo 6 de Juan es acerca de la palabra, del pan de vida, ¿no? De hecho, hay la frase que Jesús usó contra Satanás cuando le tentó a convertir las piedras en pan. Le dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso está relacionado con el Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, donde habla de que el Señor le hizo pasar al pueblo de Israel, le hizo pasar por dificultades y tal, y les dio el maná durante 40 años con el propósito de que se dieran cuenta de que no solamente de pan viviría el hombre. Y el maná, realmente el pan del cielo era lo que simbolizaba la palabra de Dios, ¿no? Y Juan 6 es de lo que está hablando, de la palabra de Dios, ¿no? De que realmente alimentarnos nosotros espiritualmente
no es que seamos caníbales y que comamos la carne y la sangre de Cristo, sino que nos alimentemos de la esencia, de la naturaleza de Cristo, de Dios, que es su espíritu, que es su palabra. Y eso es lo que da vida al mundo, eso es lo que nos vivifica, eso es lo que nos hace crecer espiritualmente. No tiene nada que ver con comer y con beber. Lo que pasa es que Jesús tuvo que ilustrarlo de esta manera para que las personas pudieran darse cuenta, porque todas sus parábolas y todas las que hacía tomaba ejemplos de la naturaleza, de la vida cotidiana, para ilustrar verdades espirituales por medio de cosas naturales, porque no es imposible para el hombre de encajar en las cosas espirituales, ¿no? Entonces, es esto que no se trata tanto el hecho de cuando tomamos la Santa Cena, de pensar en estas cosas como que si estamos comiendo o estamos bebiendo, estamos recibiendo una bendición, estamos recibiendo una gracia, no se trata de nada, se trata de lo que dice Jesús. Cuando comáis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis. De lo que se trata cuando participamos de la Santa Cena no es que recibir nosotros una bendición, sino realmente conmemorar y recordar que realmente lo estamos haciendo para conmemorar el sacrificio de Cristo, su obra expiatoria, lo que ha hecho por nuestra salvación, que es dar su vida por nosotros. Entonces, Él dio su vida, ¿no? y dio su cuerpo y fue entregado y derramó su sangre, y eso es lo que cuenta a la hora de participar en la Santa Cena, de que conmemoremos, que recordemos siempre ese acto, ¿no? de Cristo, y no tanto pensar en nosotros si comemos o bebemos o si recibimos bendición, porque algunas personas piensan que esto es que recibir una gracia cuando lo hacemos, y eso es quitar el enfoque de lo que realmente se trata el participar de la mesa del Señor, que es en recordar su sacrificio, ¿no? Y Él también hay otras corrientes, por ejemplo, de que la noche que Jesús fue entregado fue una noche realmente muy emotiva y también muy trágica, ¿no? Donde ahí se manifestó la traición de Judas, la negación de Pedro, el arresto después, la tristeza de Jesús, la oración en Getsemaní, donde oró 3 veces y los discípulos se quedaron dormidos y no lo acompañaron. Todo esto, esta noche fue una noche emotiva, trágica y triste, ¿no? Y todo eso nos lleva a nosotros a recordar todo lo que Jesús pasó y sufrió por nuestra salvación, por hacer ese sacrificio por nosotros. Y en eso es lo que nosotros debemos pensar, ¿no? Debemos pensar que realmente Jesús instituyó esta ordenanza, ¿no? Para que nosotros recordáramos siempre su muerte, ¿no? Y la podamos anunciar, ¿no? Y esto es lo más importante de celebrar la Santa Cena, ¿no? De participar, porque el cristianismo, como yo siempre he dicho, está basado el cristianismo en su muerte, en la muerte y la resurrección de Cristo. Y esto es tanto el bautismo y como en la Santa Cena nos hacen recordar este gran sacrificio de Cristo, ¿no? Porque por medio del bautismo somos sumergidos y morimos y nos alzamos a una nueva vida, así como en la Santa Cena recordamos su muerte. Y esto es lo que realmente es lo más importante, que cualquier otra tradición pueda ser teológica, ¿no? O pueda ser de otra manera. Esto es algo tan sencillo, ¿no? No es este acto muchas veces está rodeado de una parafernalia ceremoniosa, litúrgica,
de sacerdotes, con vestiduras, consagrando, tocando la campanilla y cosas así, ¿no? Pero que esto en el Nuevo Testamento, si leemos el Nuevo Testamento, esto es de lo más sencillo que podían hacer. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas eran las 4 cosas importantes que los primeros creyentes hacían. La doctrina de los apóstoles, que toda su vida fuera realmente edificada bajo el fundamento apostólico de la doctrina apostólica, y tener comunión los unos con los otros, partir el pan y en las oraciones, ¿no? Y el partimiento del pan, pues vemos que en ese mismo libro es que partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. Y habían casas, como por ejemplo la casa de María, madre del evangelista Marcos, que se reunirían en su casa y celebrarían de una manera sencilla, con humildad, y partirían el pan y recordarían este gran sacrificio de Cristo, así como en la casa de Lidia, de la iglesia de Filipo. Ahí también lo harían, como la iglesia de Éfeso, Aquila y Priscila también tenían un grupo que se reunían en casa, y también pues en Colosas, en la casa de Filemón, ¿no? Entonces, todas estas hacían, y no era una cuestión de que viniera un ministerio especial para ministrar la Santa Cena, ¿verdad? Entre ellos, simplemente partían el pan en las casas y lo comían y recordaban este evento tan importante y tan trascendente de la obra de Cristo, que es la que realmente nos ha liberado del pecado y de la muerte, ¿no? Esto lo celebró Jesús, lo instituyó Jesús en la Pascua judía. Cuando estaban celebrando la Pascua judía, que esto es un acontecimiento histórico del pueblo de Israel, ¿no? Que lo conocemos, que cuando estaban en Egipto, y la última plaga que vino hacia los egipcios era, veía venir el ángel de la muerte y iba a todo primogénito iba a morir, ¿no? Y entonces pues Jesús dio instrucciones para que celebraran esta Pascua. Pascua en inglés es más expresivo que en español, porque Pascua en inglés es pasó de largo, pass over, ¿no? Pasó de largo. O sea, el ángel de la muerte pasó de largo cuando vio que habían sacrificado un cordero y que lo habían matado y que no habían quebrantado ninguno de sus huesos, y con la sangre del cordero untaron los dinteles de la puerta, y entonces el ángel de la muerte pasó por todos los hogares donde vio eso, ¿no? Y eso era una prefiguración de la obra de Cristo, ¿no? El Cordero de Dios, que también ninguno de sus huesos fue quebrantado, derramó su sangre, y entonces eso es una prefiguración pero no es la Pascua judía, como algunos judíos por Jesús quieren también implantarnos, ¿no? Y entonces de comer el cordero, ¿no? Ahí, si quiera celebrar la Pascua lo puede hacer, pero nosotros ya Jesús instituyó sobre esa prefiguración, sobre ese acontecimiento, ya la institución cristiana no está basada en un cordero que, como ellos hacían, sin mancha, sin defecto y sin quebrantar ningún hueso y sacar su sangre sino sobre la vida de Cristo, sobre su muerte y sobre su sacrificio, ¿no? Entonces es eso, ¿no? De que hay tantas tradiciones, ¿no? Hay tantas enseñanzas, pero es lo más sencillo del mundo lo que yo puedo ver en la Escritura. Simplemente partir el pan y beber el vino, que son símbolos del cuerpo, de la sangre de Cristo, y que lo debemos hacer y siempre dando gracias, ¿no? A veces nosotros hacemos la lectura, ¿no? Está muy bien, es muy bíblico y todo lo demás,
pero en la lectura lo que leemos es que el mismo Jesús dio gracias. En el Evangelio de Lucas habla de dar gracias tanto del pan como del vino, ¿no? Otro evangelio dice que lo bendijo, ¿no? Pero la palabra bendecir y dar gracias en muchos contextos es la misma cosa, es dar gracias, ¿no? Porque decimos, vamos a bendecir los alimentos, ¿qué hacemos? Dar gracias a Dios por los alimentos que vamos a recibir. Entonces, en este contexto Jesús dio gracias tanto por el pan y tanto por el vino. No es que los consagrara, hiciera algo místico, una oración para convertirlos en su carne y en su sangre, sino simplemente dio gracias, ¿no? Y habló más tarde de que no viviría más del fruto de la vid, ¿no? Esto es clarísimo, simplemente son símbolos de su cuerpo, símbolos de su sangre, que nosotros debemos recordar siempre, porque como Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto por medio de esa celebración de la Pascua, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Entonces, esto es algo importante en el culto cristiano, es trascendental, es fundamental, conocer siempre que es gracias a la obra de Cristo que ha venido nuestra salvación, ha venido nuestra redención, ha venido nuestra santificación, todo es por medio de Cristo, por medio de la obra de Cristo, y siempre tenemos que tener en mente ese sacrificio y esa muerte cuando celebramos la Santa Cena, ¿no? Cuando participamos de ella, ¿no? Así que no nos dejemos desviar por las tradiciones de los hombres, porque el mismo apóstol Pablo lo recibió directamente del Señor, y las iglesias seguían la doctrina de los apóstoles, y eso es lo que hacían en las casas, partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Era algo tan normal y tan corriente. Y recordar siempre que anunciamos la muerte del Señor, anunciamos el sacrificio de Cristo, que es lo que salva a la humanidad del pecado y de la esclavitud en la que se encuentra. Amén.